Nosotros somos de la carrera de psicología, quinto cuatrimestre. Esta vez nos tocó exponer en la materia de desarrollo normal y psicopatológico en la infancia, con el tema factores que influyen en el desarrollo y la salud sexual de los adolescentes. Pues bien, como sabemos, el hecho de pasar de la niñez a adolescente contrae muchos cambios, en los cuales entra el factor biológico, cognitivo y psicológico. El hecho de tener diferentes etapas contrae diferentes cosas. Es decir, tenemos cuatro etapas en esto de la adolescencia. En este tema de la adolescencia, tenemos la prepubertad, que es antes de los 10 años, la adolescencia temprana entre 10 y 14 años, la adolescencia intermedia, que es entre los 15 y 19 años, y la juventud o adolescencia tardía, la cual se desarrolla entre los 20 y los 24 años. Pues bien, como bien sabemos, la adolescencia, la pubertad, contrae diferentes cambios físicos, que es el crecimiento del cuerpo, el aumento de peso en diferentes partes dependiendo del sexo. Por ejemplo, en el hombre se empiezan a ensanchar los hombros, empieza a haber un mayor crecimiento de masa muscular, así como engrosamiento de la voz. Pues en la pubertad también somos conscientes que empieza la sexualidad, ya que en esta etapa de nuestra vida es donde empezamos a tener contacto y empezamos a ser más conscientes sobre el tema, sobre el erotismo, la sexualidad, la masturbación, todo lo que conlleva esto. No ser más conscientes del tema, sino tener más atracción hacia el mismo. Pues bien, en esta etapa, las hormonas que empieza a crecer en el cuerpo, a desarrollarse en el cuerpo con mayor magnitud, es lo que nos orilla a tener más deseo o más interés hacia el tema. Por ejemplo, la atracción hacia los demás. Empezamos a notar que, que a lo mejor los compañeros, compañeras, más allá de ser amigos o amigas, empezamos a tener una atracción hacia ellos. Las compañeras, por ejemplo, el hecho de que empiecen a marcar su cuerpo, su cintura, empieza a atraer al joven. Y todos estos factores son los que influyen para que el joven empiece a tener más interacción en el ámbito sexual. Por ejemplo, tenemos la autoexploración o la masturbación. Este tema es algo delicado, ya que tanto en lo social como en lo religioso, familiar, lo vemos como algo malo. Lo colocamos en la rama del pecado, en lo mal visto por la sociedad, algo que sin embargo es esencial para el crecimiento de la persona, pues bien empieza a saber lo que le gusta, empieza a ser más consciente del erotismo, de la autoexploración, empieza a ser consciente de sus partes sexuales, de sus miembros sexuales, incluso entra en el ámbito de salud, ya que empezamos a ser conscientes, por ejemplo, si vemos algo que no va conforme a lo que debería de ser, a lo mejor un granito, a lo mejor alguna mancha o una segregación de estas partes que no es normal. Empezamos a tener conocimiento sobre ello y lo que hace el entorno es a lo mejor darnos conocimiento de ello, sin embargo es ínfimo.
Por ejemplo, en las escuelas, y, y creo que somos conscientes, no les gusta tocar el tema, sobre todo en primaria, secundaria. Aunque lo toquen, lo minimizan, ya que incluso llega a ser incómodo preguntarle a alguien, a un maestro, a tus padres sobre la sexualidad. Pregunta fundamental es, por ejemplo, el cómo nacen los bebés, ¿no? Que lo vemos mucho en los niños, esa pregunta. Y, y lo desviamos con una historia relativamente absurda, con esta historia que conocemos de la abejita, la florecita, cosa que creo yo no debería de ser, pues el ser conscientes desde jóvenes todo lo que contrae la sexualidad te prepara para tu vida adulta. Pues bien, todo lo que aprendes en la juventud va a derivar en cómo llevarás tu vida adulta. Por ejemplo, la masturbación, si somos conscientes que es algo normal, que es algo normal en los jóvenes, la autoexploración, la masturbación, y se los hacemos saber, crecerán con una idea más amplia sobre lo que es la sexualidad, sobre lo que está bien y lo que está mal. También hay que ser conscientes que la masturbación es el acto sexual en el que tenemos menos consecuencias, incluso en el que no tenemos consecuencias por enfermedades de transmisión sexual, pues bien no tenemos una penetración, un contacto con fluidos de otras personas que a lo mejor podrían estar infectadas. Y el hecho de ser conscientes de esto, o incluso de darle información a los jóvenes sobre las enfermedades de transmisión sexual, sobre las medidas que se deben de tomar para realizar el acto sexual, y todos los preservativos o los métodos anticonceptivos que se pueden usar, cómo se pueden usar y de qué forma se pueden conseguir, disminuiría mucho las enfermedades de transmisión sexual y obviamente los embarazos no deseados, ¿no? El hecho de que tengamos una idea errónea de lo que es la sexualidad va a conllevar a una idea errónea ya en nuestra vida adulta. Y toda esta información la seguimos pasando de generación en generación, ¿no? También hay que ser conscientes que en la etapa de la pubertad, el individuo o la persona empieza a saber sus gustos sexuales, ¿no? Y hay que hacer hincapié que tampoco está mal el hecho de que a lo mejor a un niño le guste un niño, o a la niña le guste la niña, o incluso a ambos, ¿no? Que no se orille por lo que dice la gente, por lo que dice a lo mejor las religiones o la misma sociedad, el cómo lo marca, el cómo lo marca la sociedad hacia algo como malo, como el pecado, ¿no? Incluso el hecho de cómo vestirse, el cómo actuar, el cómo hablar. Sí es cierto que lo debemos hacer de una forma correcta, lo incorrecto sería limitar a la persona en tomar sus decisiones respecto a la sexualidad. Pues bien, teniendo en cuenta que el adolescente crece en un ambiente bastante amplio, como por ejemplo la familia, la escuela, los amigos, y todo esto da diferentes puntos de ideas, es donde el adolescente empieza a crear una idea a lo mejor errónea. Si este ambiente es lo que da una información errónea o una información limitada. Por ello es que empiezan a haber tantas enfermedades en jóvenes. Incluso
hay un reporte donde se dice que los adolescentes su primera relación sexual lo hacen con gente que se dedica a la prostitución y lo hacen sin protección. ¿Por qué? Por el hecho de tener miedo a lo mejor de realizar este acto y ser mal visto por las personas y no tener la información correcta para poder realizarlo. También es cierto que, que el hecho de que la persona pueda tener toda esta información y todos estos anticonceptivos a la mano, teniendo la información correcta, incluso lo ayudará a transmitirla hacia sus compañeros, amigos, incluso como adulto, si llega a tener hijos, transmitir esta información de una manera correcta y creo yo se evitarían muchísimas enfermedades de transmisión sexual, incluso embarazos no deseados, lo que vemos en la actualidad, ¿no? Que muchos de los jóvenes empiezan a investigar el hecho de tener internet y la curiosidad del individuo empieza a investigar y empieza a tener una idea más amplia sobre todo lo que conlleva esto. Y lo que vemos en la actualidad es que a lo mejor ya no hay embarazos deseados tanto como antes. Ya tenemos una idea a lo mejor de crecer con una carrera, tener un trabajo y tener una vida digna antes de tener hijos, ¿no? O al menos es lo que se ha marcado más en estas generaciones.